Después de nuestro recorrido por Sudamérica, llegamos a Nariño, volvimos a nuestras raíces, a la tierra de nuestras creencias. Nariño es el lugar que nos vio nacer y crecer. Sin embargo, desconocemos gran parte de su identidad y mientras cumplíamos el sueño de recorrer Sudamérica, sabíamos que teníamos una deuda pendiente con nuestro territorio. Llegó el momento de saldar esa cuenta. Es justo que después de haber habitado y transitado por tanto tiempo otras culturas, otros pueblos, otras tradiciones y costumbres, nos demos a la tarea de descubrir nuestra propia identidad, aquella que damos por sentada pero que realmente desconocemos. Pero, ¿por dónde empezamos? Te invitamos a vivir junto a nosotros una aventura que nos llevará a conocer la otra cara de Nariño y sus atractivos turísticos. Mi Gus, ya Pasto, ¿cómo entramos? ¿Por dónde empezamos en la ciudad de Pasto? Bueno, creo que va a tocar entrar como entró Sucre, ¿no? Por orden de Bolívar, por los distintos extremos que hacen parte del centro histórico de nuestra ciudad y que encierran de verdad una gran cantidad de relatos bien interesantes sobre los cuales se pueden empezar a hacer también, digamos, ese tejido de historias y de narrativas que algunas están todavía ocultas o que van saliendo poco a la luz. Creo que ahí vamos a tener que acudir a la voz de los guías turísticos que conocen con mucho detalle, ¿no?, cuáles son esos hitos emblemáticos que han significado la construcción del centro histórico de la capital del departamento. Vamos por allá también. Hola amigos, estamos aquí en el centro histórico de Pasto queriendo conocer la otra cara del turismo cultural. Queremos ver qué nos espera esta ciudad, pero también queremos comentarles algo que nos pasó esta semana, pero que no va a ser impedimento para seguir este proyecto. Es verdad, bueno, en el transcurso de la semana tuvimos un pequeño accidente con mi moto, pero estamos bien. Por suerte requiere solamente reposo y eso no va a ser impedimento, como bien lo dijo Byron, para que estemos acá con ustedes contándole de qué se trata la otra cara del turismo cultural aquí en Pasto, en la capital de Nariño. Así que acompáñenos a conocer la otra cara del turismo cultural. Muchísimas gracias, Macaco, por tu tiempo y por querernos enseñar esa otra parte de la historia de Pasto. Gracias en nombre mío y en nombre de la ciudad. La verdad es que Pasto tiene muchas riquezas para dar. Nos quedamos nomás con un pedacito de lo que verdaderamente es. A mí me gustaban mucho los relatos que me contaban mis bisabuelitos. Y cuando crecí empecé a tener un gran cariño, ¿no? Les estoy hablando, pues tengo 40 años, comencé más o menos entre los 15 y 16 años, ¿no? A recopilar esas historias, a buscar, ¿no? Y ya pues formalmente quererles dar como ese rumbo y esa trayectoria y que la gente lo conozca. ¿Por qué estar aquí frente a la iglesia de San Felipe? ¿Qué tiene este lugar? Bueno, digamos que esta zona en sí tiene cierta conjunción, tiene cierta magia, diría yo, ¿no? Pasto verdaderamente es un territorio, una ciudad teológica. Hay ciertas connotaciones históricas, ¿no? Pero también viene la parte de tradición donde hay varias cuentos, dichos, saberes que comienzan entre esta zona y Santiago. Hacen comunión los duendes, los diablos y los santos, ¿no? todos juntos, exacto, se congregan acá. Se reúne bastante todo ese saber. Entonces la verdad es que es algo muy dinámico y esta zona es muy especial por eso. Cuéntanos un poquito este lugar que tenemos enfrente. ¿Qué tiene para mostrarnos? ¿Qué nos puede contar? Tenemos la Capilla de las Conceptas. La primera sede de las Conceptas fue en donde hoy es la Gobernación, ¿no? Donde comienza la calle de las Monjas, precisamente. Y hay que tener en cuenta que fue uno de los conventos más importantes en términos religiosos femeninos. Como ustedes saben, las versiones del inicio del carnaval son muchas, son variadas, ¿no? Nos encontramos que fue la emancipación de los negritos, ¿no? De los afrodescendientes, ¿no? Que ya hubo esa libertad total, ¿no? Y ellos jugaban normalmente con los tiznes de carbón, ¿no? Y decían una pintica por los negritos. Resulta que por los lados de la Gobernación hay otros que dicen que en la misma Gobernación, antes de ser convento, habían de estos salones de té, donde iba pues la gente muy de élite, muy importante. Y pues bueno, si decían una pintica por los negritos, entonces las mujeres sacaban la poma y decían pues un polvito por los blanquitos. Y entre esos polvitos y demás, pues las chicas se desordenaban y las familias pudientes se dieron cuenta de eso. Entonces resulta y acontece que
orden de las conceptas pues es de las órdenes más estrictas. Cuando se enteraron de esto pues dijeron a las madres conceptas, haga el favor y llévense a estas chiquillas para reformarlas. Entonces dicen que muchas niñas que eran de familias pudientes pues se las llevaron para las conceptas a que se corrigieran. Entonces digamos que es un pedacito anexo de la historia del carnaval de negros y blancos. Ahora bien, resulta que acá hay un hecho muy bonito, ¿no? Y es que acá llegó una señora con su hijo tremendamente enfermo. Nos cuenta Macaco que esa historia es otro de los relatos que fortalece el contexto histórico de las conceptas, aquel lugar del que nos venía hablando, pero ahora desde la fe. Se trata de un milagro por la curación de un niño después de que su madre le orara al niño Jesús del templo. Con esto se fortaleció dentro del imaginario de la ciudad que las hermanas superiores de las conceptas poseen el don de curar y lo hacen desde el alma. Así que también se les da esa virtud de sanadoras. Interesante historia. Lo interesante de esto, lo que me gusta es cada vez que se rescata el valor de la mujer en el campo religioso, social, histórico, cultural. Nosotros en este recorrido les pusimos nombre como no para personalizarla, sino como para darle un significado, porque finalmente nos acompañaron, nos llevaron a recorrer muchos lugares, muchos kilómetros, muchas historias, muchas cosas. Y la de él se llama Guaneña. Y cuando yo le dije que por qué le colocaba Guaneña, él de una vez se remitió a la historia de su lugar, de Nariño. Hay algunos que dicen que la palabra guaneña fue posterior a la guerra y fue una expresión poética brindada a las mujeres de Pasto. La guaneña pastusa es muy diferente, no muy por encima de lo que dice la canción. Aquí las guaneñas fue un grupo de mujeres que si le damos un denominativo, pues fue el primer ejército femenino. O sea, las mujeres se levantaron, pues ya eran mujeres que estaban cansadas, pero se cansaron, se reunieron y se unieron. No fueron hombres quienes acorralaron a Nariño, fueron mujeres las que acompañaron a Hualongo. Macaco, aparte de la historia religiosa que tiene San Felipe, de su estructura, ¿qué otra historia podemos encontrar en este lugar? Bueno, es fascinante, la verdad. Como les decía, la tradición oral aquí es bastante intensa. No podemos tanto desligar la parte religiosa porque recordemos también que la religión hace parte de esa tradición, ¿no? Una de las primeras historias precisamente fue de esa piedra. Algunos argumentan que es del volcán, otros que no. Digamos que hay la controversia todavía. Lo interesante de la historia es que esa piedra estaba impidiendo que se construyera el altar de San Felipe, ¿no? Cuando pues el padre Francisco de la Villota trajo la orden y quiso hacer la iglesia, cuentan que eso evitaba que se construyera el altar. Resulta que el padre Francisco de la Villota decían que era alguien con tantos dones y que nadie le podía sostener la mirada, pero era porque con su mirada espantaba a los demonios. Entonces cuentan que el que estaba en esa piedra sentado era el diablo y que llegaron hombres con los bueyes, la jalaron y nada. Hombres jalaron, nada. Entonces que llegó el padre Francisco de la Villota, se dirigió, miró la piedra y miró al diablo. Con la sola mirada lo espantó. Y él con su bastón la sacó rodando. Además del poder de la mirada del padre de la Villota, hay otras historias que han trascendido en el imaginario colectivo de la ciudad. Entre esas está el cuento de las ánimas, el diablo y el padre. Se trata de una historia de 3 amigos que, enamorados de una misma chica, son retados por ella a disfrazarse y presentarse el día de la visita de monumentos en el templo San Felipe, pero les puso 2 condiciones, una hora específica y un disfraz diferente a cada uno. Uno tendría que ir de ánima, otro de diablo y otro del padre de la Villota. Cuenta Macaco que los chicos, muy cumplidos y deseosos de poder tener la mano de aquella mujer, acudieron a la cita conforme las indicaciones, pero no se esperaban el final. Dicen que se escuchó un grito enorme. Ese día todo el mundo salió a ver qué había pasado. Cuando dicen que en ese momento cuando salieron, vieron cómo las ánimas se le escapaban al diablo y cómo el padre Francisco de la Villota iba detrás del diablo para que no se llevara las ánimas. La gente entró a la iglesia y dice que se encontró a un muchacho disfrazado de diablo, a otro del padre Francisco de la Villota y otro de ánima. Se habían muerto del susto. ¿Por qué crees que todo esto de lo que nos hablaste es la otra cara del turismo acá en Pasto? ¿Y por qué es tan importante para ti seguir con esa labor? El departamento de Nariño, la ciudad de Pasto, son los territorios con mayor cantidad de tradición oral a nivel continental. Desde aquí hubo mucho migrante, apellidos que hasta ahora prevalecen, que algunos entraron desde la misma costa de Tumaco, se establecieron en Tumaco, llegaron a la ciudad de Pasto. Entonces por eso nosotros en Nariño, y nosotros en Pasto nos encontramos que hay tierra de duendes, brujas, gnomos, hadas,
¿no? Y tantos seres fantásticos, gigantes, ¿no? Los grandes taitas de la tierra. Pienso que eso es lo que le debemos legar, ¿no?, a las generaciones futuras, y es que no se pierda la cultura. No, y gracias a personas como tú que siguen conservando esa tradición oral. Entonces, por favor, a la gente que viene acá a visitarnos, dense en el gusto, el placer de irse, por ejemplo, al mercado del Potrerillo a probar la comida que hay allá, que es un epicentro gastronómico. Dense en el gusto de recorrer la vereda, de recorrer los talleres artesanales, de ver a los maestros que lo hermoso es ver que hay familias que desde el tatarabuelito hasta los que siguen con la tradición y siguen haciendo la artesanía. Y después de todo ese recorrido así súper lindo, histórico y cultural que nos diste por la ciudad de Pasto, nos dijiste, vamos a Mapachico. ¿Por qué estamos acá en Mapachico? Bueno, la verdad es que Mapachico ha sido de esos lugares que los olvidamos. Pero es un lugar que dentro de la tradición oral también tiene esa afluencia y esas historias, ¿no? Empezando porque fue también uno de los pasos migratorios. Primero nos encontramos con esas historias de las mingas, ¿no? Esa reunión que había para la cosecha, ¿no? Y esas mingas de ayuda. Entonces, en estas mingas donde las mujeres pues abrían la canaleta, ponían a calentar la leña y el carbón, colocaban el cuisito y comenzaban a asarlo, ¿no? Mientras los hombres cosechaban o trabajaban, hacían unos buenos sancochos, mientras los hombres ya al final de esto se venía el compartir, ¿no? Digamos que donde se utilizaba el término payacua, que es el término del payacuar, del dar. ¿Qué quiere decir eso? Es darle al otro de lo que tienes, pero lo mejor. Porque no es lo que me sobra, sino lo mejor de lo mejor, y es un acuerdo, más que un acuerdo momentáneo, es un acuerdo de vida. Aparte de las mingas, de toda esta ayuda comunitaria que se vivía antes acá, ¿qué otras historias hay acá? Bueno, acá hay mitos. Aquí fue la primera vez donde escuché las historias de los quindes, de los colibríes. Y la verdad es que escuché dos historias muy bonitas, ¿no? Una de esas historias trató sobre la llegada del fuego y la luz a los indígenas, y fue precisamente el quinde quien logró entregarles a los hombres estos elementos luego de los intentos fallidos del oso y del jaguar, quienes en esa travesía resultaron ser descubiertos por el taita Urcunina. Cuando llegó, pues ya le trajo a los hombres el color, el fuego y la luz. Entonces, en que desde allí precisamente el quinde es el portador de la luz y del color. Si nos sentamos a hablar de las historias de acá de Mapachico, pues no acabamos. Tenía razón Macaco, son muchas las historias y relatos que trascienden en Mapachico, como esa que nos contó del duende curandero, aquel personaje mítico que acude al llamado para aliviar los males físicos del cuerpo, intercambiando tristezas por alegrías, pues se cree que los males físicos son el reflejo de la tristeza del alma, y una vez curados suena en la montaña el gran cuerno, en señal de sanación. Y que en la madrugada, cuando se escucha sonar el gran cuerno en la montaña, es porque la persona ya está curada. Y ahí entonces la familia lo va a buscar. Dicen que este duende sigue por allí recorriendo las montañas y cambia, ¿no? Lastimosamente los hombres nos perdemos en la modernidad y nos olvidamos de los hermanos mayores, llaman ellos, ¿no? Pero que de vez en cuando el duende anda por allí y que te cambia una tristeza por una alegría. Y estamos en otro punto de la ciudad, terminando nuestro recorrido histórico y cultural de Pasto, en el cual aprendimos muchas cosas. Es verdad, aprendimos sobre el verdadero significado que tienen las guaneñas para los pastuzos, aprendimos sobre monumentos, aprendimos sobre leyendas y mitos acerca de duendes, quindes y muchísimas cosas más. Pero lo más importante, sobre la tradición oral de estos relatos y su importancia de no perderlos. Así que acompáñenos a otro nuevo destino. Colombia, potencia de la vida.